esta es como ustedes recordarán, es la última semana del curso, digamos, y es- dentro de los temas que hemos estado trabajando, ha sido, ¿no es cierto?, particularmente eh, analizado, ¿no es cierto?, el viaje científico o los viajes científicos, que principalmente son del siglo XVIII al siglo XIX. Hemos visto el viaje científico de Alexander von Humboldt, que fue el primero que vimos, que en términos cronológicos es el más antiguo, porque define el siglo XIX y principios del siglo, perdón, define el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Posteriormente vimos Charles Darwin, y de ambos, ¿no es cierto?, analizamos no solamente las características del viaje, sino también algunos elementos vinculados a los relatos de viaje, o sea, cómo describen, qué cosas describen, etcétera, ¿no es cierto?, para ir formando lo que es el canon, de alguna manera, de los relatos de viajes científicos. Entonces tenemos sobre todo grandes tipos de relatos. Uno, Darwin, ¿cierto?, que es un relato más eh, vinculado a lo que va a ser la formación de ciertas disciplinas científicas, aunque todavía no están definidas entre naturalismo, geología, eh, que fueron sus intereses, ¿no es cierto?, respecto de las especies. Y el viaje de Alexander von Humboldt, que es completamente distinto a lo que entendemos hoy día por ciencia, porque une efectivamente lo natural con lo social, no distingue y no escinde, digamos, un mundo natural por un lado y un mundo social por otro, como si estuviesen separados, cosa que evidentemente sabemos hoy día que no lo es, ¿no es cierto? Sino que trata de unir en una misma interpretación lo que hoy día miramos, ¿no es cierto?, desde diferentes disciplinas. O sea, en ese sentido, la mirada de Darwin se parece mucho más a una formación disciplinaria asociada a lo que llamaríamos hoy día el estudio de las especies, la botánica o incluso la geología, pero como elementos separados, eh, muy distinto a lo que es la visión de Alexander von Humboldt, que es una visión donde de alguna forma todo se une en un mismo análisis. Entonces, es una visión que no dice relación con lo que hoy día son las disciplinas, que las miran todos como un elemento parcelado, pero que tiene una gran importancia para entender cómo funciona el mundo, ¿no es cierto?, en, en relación a fenómenos vinculados al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Porque ahí efectivamente hay que mirarlo desde esta perspectiva. Cuando ustedes quieran, ¿no es cierto?, pueden opinar o preguntar usando el chat o sus micrófonos. Bien, entonces hemos visto esos dos elementos de viajes, hemos estado trabajando eh, en estas nociones de cómo se organizan, ¿no es cierto?, los viajes, cómo se articula, ¿no es cierto?, la idea de ciencia. Y hoy día vamos a mirar uno que es muy poco conocido, eh, que es una mujer viajera, ¿no es cierto?, que es María Graham. Y la idea mía es hoy día hacer algo muy concreto respecto de lo que significa el relato de viaje femenino. Ya hemos discutido en este curso una parte importante del curso, fue de hecho sobre ciencia y género, así que no vamos a repetir eso, pero sí hay que entender algunos de los elementos involucrados en la concepción del, del relato femenino. Después vamos a dar una pequeña introducción de María Graham y con eso terminamos la clase. Y la última clase ya es para analizar el propio viaje de María Graham y algunas citas, en fin, que pueden ser relevantes para entender. Bien. Entonces, el tema del viaje científico, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, se relaciona con esta idea de la construcción de la ciencia como un fenómeno, ¿no es cierto?, europeo que de alguna forma se ve expandido hacia el resto del mundo, donde el resto del mundo es un laboratorio, en realidad, de lo que va a ser el pensamiento científico europeo, pero también se puede ver desde un punto de vista de la relación que existía entre los propios géneros, entre el género femenino y lo masculino. Y cómo, ¿no es cierto?, se le da cierta relevancia a la cultura, ¿no es cierto?, y a la sociedad para entender la diferencia entre hombres y mujeres. Ya lo hemos conversado, así que no voy a repetirlo. Eh, Evidentemente, ¿no es cierto?, para entender la diferencia entre el viaje de mujeres y el viaje de varones, hay que entender, ¿no es cierto?, que hay mundos diferentes que se han ido construyendo históricamente como mundos separados y contrapuestos y antagónicos. Si la mujer representaba la, digamos,
el sentimiento, la subjetividad, la individualidad, que supuestamente en el mundo doméstico y familiar, el varón se representaba por todo lo contrario, racionalidad, objetividad y universalidad. Cuando aquí dice individualidad se refiere a aspectos particulares, no al individuo en todo caso. Entonces acá tenemos un primer elemento de análisis que está representado por las características que se asocian a los géneros. Se espera que el hombre sea racional en su relato, sea objetivo y ¿no es cierto?, de alguna forma expresa elementos que sean universales. Y eso de alguna manera es lo que ha sustentado, ¿no es cierto?, la visión moderna de la ciencia y también, ¿no es cierto?, de cómo funciona el estudio de la sociedad. Por ejemplo, también la política también, y evidentemente la economía. Pero la mujer, ¿no es cierto?, de alguna forma se la asocia con otros elementos, como decíamos ahí, que son totalmente opuestos, que la inclinan más al trabajo doméstico familiar, versus, ¿no es cierto?, a los varones que están más inclinados hacia el ámbito de lo público. Entonces hay una diferencia. Ya sabemos que esto no significa, esto lo hemos dicho varias veces, pero quisiera repetirlo, digamos, para recalcarlo. No significa que los varones y las mujeres seamos distintos per se, a pesar de que hay elementos biológicos, evidentemente, que nos hacen distintos, eso es obvio. Lo que yo quiero decir es lo que hemos visto en esta clase, es decir, son elementos de género, o sea, generados, construidos socialmente, que nos articulan como dos identidades distintas, como dos formas de entender el mundo diferentes, y que efectivamente sí funcionan. Uno se identifica, se observa a sí mismo o a sí misma a partir de estos elementos. Entonces tienen una existencia, pero es una existencia construida socialmente, por lo tanto puede cambiar también, ¿no? Eso es lo que sabemos. Bien, entonces, si el hombre es visto desde el punto de vista de la racionalidad, ¿no es cierto?, a la mujer se le ve desde un punto de vista más bien de la irracionalidad. Entonces, también, ¿no es cierto?, resulta bastante evidente que si al hombre se le asocia con la racionalidad, se le asocia, ¿no es cierto?, con la universalidad y con el espacio de lo público donde puede desarrollarse, es bastante decidor que se asocie, ¿no es cierto?, el viaje al ámbito masculino. Siempre son los varones los que viajan y dejaban, ¿no es cierto?, un registro de sus desplazamientos. Esto cambió, por supuesto, cuando la mujer eh, empieza a tener mayor igualdad con respecto al hombre en ciertas sociedades occidentales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero antes de ello, ¿no es cierto?, como el caso de María Graham, las mujeres no se ven en el ámbito del viaje. Cuando se veía una mujer viajando, y sobre todo si viajaba sola, sin compañía, digamos, se pensaba que, qué sé yo, podía ser una prostituta, en fin, o algo así, ¿no? Bueno, en el siglo XIX me refiero, o en el siglo XVIII, porque el viaje como elemento de alguna forma constitutivo se asociaba a los varones, ¿no? Hasta medio del siglo XX un poco funcionó así. Afortunadamente esto ha ido cambiando. Las mujeres entonces más bien se ven como estacionadas, lo que algunos hablan, ¿no es cierto?, estacionadas a ambos lados del periplo varonil, es decir, del viaje de los varones. Por un lado está en casa, ¿no es cierto?, como la paciente fiel Penélope, que espera, ¿no es cierto?, a la vuelta de su pareja, del esposo, ¿no es cierto?, o es la mujer que espera al viajero al otro lado del mundo, en lugares extraños, ¿no es cierto?, que es la salvaje fascinación que ejerció, ¿no es cierto?, el viajero colonial. Penélope es el nombre de una figura, digamos, de la literatura griega y está asociado, ¿no es cierto?, a esa versión de Ulises, ¿no es cierto? Penélope es la que espera a Ulises dentro de la literatura griega. Y por eso que ustedes sabrán que nosotros normalmente usamos las figuras griegas para referirnos al mundo. O sea, seguimos utilizando la figura de Penélope, la figura de Ulises, la figura, digamos, qué sé yo, de alguna musa, o Pandora, ¿no es cierto?, cuando se habla de la caja de Pandora. De hecho, se utiliza Pandora, ahora se quedó, ¿no es cierto?, una información noticiosa que hablaba de los Pandora Papers, ¿no es cierto? O sea, seguimos utilizando muchas de las figuras griegas para entender el mundo, porque nuestra base cultural europea, por supuesto, no más que ahí, tiene
está muy marcada por la impronta griega, por eso utilizamos esas figuras. Entonces, en ese marco, lo que aparece acá, ¿no es cierto?, en esta discusión, es que justamente la mujer es la que espera, o sea, es la fiel Penélope que espera el regreso de su pareja, ¿no es cierto? En este caso Ulises, pero es una figura, ¿no? Hay un libro hay una canción, perdón, de Joan Manuel Serrat que habla, ¿no es cierto?, de Penélope, que obviamente no lo voy a cantar, pero ustedes la pueden buscar, ¿no es cierto? Y capaz que la conozcan por sus papás, en fin, sus mamás que hayan escuchado a Joan Manuel Serrat, y recordar la figura, que además es una figura bien extraña, o sea, bien compleja, porque además nunca vuelve, ¿no es cierto? Entonces siempre está esperando la vuelta de su pareja. Y es la típica idea de la mujer en términos de una posición pasiva. ¿Mm? Por lo tanto, la mujer no está en el viaje, o está esperando, ¿no es cierto?, en que vuelva el hombre, o está en el otro lugar, ¿no es cierto?, esperando que llegue con esta idea de la fascinación, sobre todo en Haití, que hay varios relatos de las mujeres, como que es una atracción sexual en todo caso, la atracción respecto de lo que es exótico. Entonces, tenemos esta visión que desde los griegos se ha articulado respecto al viaje femenino, por lo tanto el viaje femenino es prácticamente inexistente. Ahora, eso no significa que las mujeres no hayan hecho viajes y no hayan llegado a lugares, ¿no es cierto?, lejanos, porque hemos estudiado ya hace cierto tiempo nosotros en la historia, y una cosa es lo que nosotros hemos pensado respecto del papel del hombre y la mujer en la historia, y otra cosa, y lo que hemos buscado como historiadores y historiadoras para entender el pasado, y otra cosa muy distinta es lo que efectivamente ocurrió en ciertos periodos de la historia, y nos muestra que como hemos tenido ese prejuicio de que las mujeres no participaban, por ejemplo, en los viajes, nunca la hemos buscado. Y cuando hemos empezado a buscar relatos de viaje femenino y nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que efectivamente hay mujeres viajando y hay mujeres que dejan relatos, ¿cierto? Eh, y si nosotros nos centramos en estas visiones, ¿no es cierto?, que le vamos a llegar llamar como una suerte de lugar epistémico, o sea, a partir del cual construimos nuestro conocimiento, entre la fiel Penélope y la salvaje fascinación, nunca vamos a encontrar a la mujer como mujer viajera. Entonces, esto es lo mismo que ha ocurrido respecto en general de la visión de la mujer en la historia, no solamente en la historia de la ciencia, ¿no? Que hay que hacerse ¿cómo se diría? Hay que hacer una empresa para encontrar la participación de la mujer, porque efectivamente está, pero hay que buscarla. No. Si uno mira la historia que se ha escrito hasta ahora, ¿no es cierto?, nunca la va a encontrar, porque no era parte del interés, ni siquiera de la idea de que, por ejemplo, una mujer pudiera viajar. Ahora, las mujeres sí existieron en términos de viajeras, y lo hemos visto en viajeras del siglo XVIII, lo hemos visto en viajeras del siglo XIX, como la que vamos a ver en esta clase, que es María Graham. Ahora, el modelo convencional de la mujer, ¿no es cierto?, que la veía, ¿no es cierto?, como símbolo de la vida doméstica y la pureza moral, ¿no es cierto?, de alguna forma determina los espacios a partir de los cuales las viajeras escriben y hacen sus relatos. En este sentido, lo primero que hay que decir, ¿no es cierto?, que como dije anteriormente, pero quiero recalcarlo, que las mujeres sí viajaron, ¿no es cierto?, que las mujeres sí dejaron relatos, pero los relatos no son igual que los relatos de los varones, no porque las mujeres tuvieran una cierta disposición distinta respecto a los varones por una cierta constitución per se, en tanto mujer, sino porque son los espacios en los cuales las mujeres podían circular en el siglo XIX, por ejemplo, y los espacios que además podían ellas escribir y ser publicadas después. Entonces, siempre hay que mirarlo en esa perspectiva, en el sentido de que son elementos que son constitutivos para entender cómo se van formando, en este caso, estos relatos de viajes. Entonces, si se pensaba que la mujer debía estar de alguna manera en el ámbito doméstico, y una suerte también de vinculación con la pureza moral, ¿no es cierto?, los espacios que describen son en gran medida descripciones de la vida hogareña, como lo vamos a ver acá en el relato de María Graham, y también de otras mujeres. Lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, cuando yo les mencionaba
es que ella iba a hacer relatos, un texto de ella, digamos, donde hablaba de los relatos, donde iban a aparecer muy pocas mujeres, decía ella, ¿no es cierto? Claro, van a aparecer muy pocas mujeres porque las mujeres no estaban en el espacio público. Por lo tanto, si una mujer quiere describir a otras mujeres, tiene que entrar y describir, ¿no es cierto?, el espacio más bien hogareño, el espacio doméstico. Al mismo tiempo, las mujeres representan una tipología de viajero muy particular, porque son completamente excepcionales y extravagantes. Entonces tenemos esas dos perspectivas, ¿no es cierto? La mujer escribiendo relatos más bien describiendo en situaciones de vida hogareña, ¿no es cierto? Lo que es hacia adentro de la sociedad, en los espacios privados, y al mismo tiempo el hecho de que la mujer escriba relatos de viaje, incluso que viaje, es algo excepcional y extravagante. De allí que el viaje de las mujeres ya es en sí es una provocación a las tradicionales relaciones de género. Es una actitud disruptiva, porque se suponía que las mujeres no podían viajar. Entonces el hecho de que la mujer viaje y haga descripciones, ¿no es cierto? Como dice acá, ¿no es cierto? Es una provocación. Y de ahí la gran dificultad para las mujeres de poder publicar, por ejemplo, los relatos de viaje. Bien. Perdón, que voy a tomar agua. Bien, hay algunos rasgos comunes al viaje de las mujeres, ¿no es cierto? Donde también participa María Graham, que me gustaría destacar, digamos. Eh, Primero, las viajeras construyen un tipo de relato de viajes ajeno a un modelo predeterminado. Los modelos como todos los relatos, ¿no es cierto? Y toda la literatura tiene un modelo predeterminado. Cómo comienza un relato, cuál es la figura que se asume, por ejemplo, de la primera persona en el caso de los diarios de viaje, ¿no es cierto? Que es una historia donde el personaje, comillas, el personaje principal es quien relata, digamos. Además, ¿no es cierto? Los viajeros masculinos utilizan mucha información que no citan, pero mucha información cuantitativa, por ejemplo. O sea, muchos viajeros, por ejemplo, y describen, ¿no es cierto?, un espacio físico y hablan de la altura que tienen las montañas, o si van a una ciudad, ¿no es cierto?, dicen, ¿no es cierto?, cuántos pisos tiene el edificio, o cuándo se construyó, ¿no es cierto?, etcétera. Dan muchos relatos que sacan de otros lugares y que aparecen también en los relatos de viaje. En cambio, el viaje de las mujeres, por eso es tan fascinante el viaje femenino, es un viaje principalmente que transcurre en base a un relato intimista. Es un viaje, es una descripción muy personal de los lugares visitados. Eh, por eso es que muchos de los relatos de las viajeras nunca se publicaron. Eh, los relatos de viaje son relatos publicados que están basados en las notas de viaje que hacen los viajeros, ¿no es cierto? Los diarios de viaje muchas veces se publican, como el que hemos visto en el caso de Darwin, ¿no es cierto? Pero son relatos de viaje que principalmente tienen descripciones. Darwin no habla mucho de sí mismo. Por ejemplo, nunca habla mucho de cómo se siente. Humboldt, bueno, Humboldt hace algo, pero no tanto, digamos. No hacen una descripción tampoco de la vida hogareña de los lugares que visitan, de las personas con las cuales se vinculan. De hecho, en los relatos de Humboldt, en los relatos de Darwin, nunca, a veces aparecen, en muchos lugares, no aparecen personas. A lo más aparecen indígenas, que es como parte del mundo, comillas, natural que ellos de alguna forma conceptualizan, pero aparecen muy pocas personas. Es como si fuera un mundo deshabitado. Es hacer un estudio de un relato de América, por ejemplo, como si América no tuviese habitantes, no tuviese ciudades, por ejemplo. Es muy interesante esta perspectiva. Las mujeres, por el contrario, sí hacen estas descripciones, ¿no es cierto? Y por eso es que muchas mujeres nunca publicaron su relato de viaje en vida, entre otras cosas porque se veía feo que una mujer, ¿no es cierto?, viajara. Ya vimos ya que era una actitud provocativa, y porque como es un viaje intimista, donde expresan sus sentimientos, digamos, no quedaba, ¿no es cierto?, como un registro para después publicarse. Más bien era algo propio que era para su propia, digamos, curiosidad científica o lo que fuese. Afortunadamente nosotros, los historiadores y las historiadoras, hemos encontrado diarios, nosotros hemos encontrado también
y que nos han sido publicados, y hemos publicado parte o hemos estudiado esos diarios. Y eso nos ha permitido, ¿no es cierto?, entender la manera en que las mujeres escribían en esta época como un relato intimista, ¿no es cierto?, o un relato personal, que es una mirada muy, muy distinta a la que ofrecen los viajeros varones. Ya, entre paréntesis, ya la hemos conversado, no significa que los varones miremos distinto a las mujeres, y mucho menos. Significa que los lugares en los cuales las mujeres podían mirar, podían recorrer o podían experienciar, y después lo que podían publicar, ¿no es cierto?, estaba acotado a un espacio distinto que el espacio del varón. Hoy día sería quizás, quizás no, pero difícil distinguir si el relato está escrito por un hombre o una mujer. Quizás sí, depende de qué estamos hablando, pero porque las mujeres ya no están circunscritas al espacio que estaban circunscritas en el siglo XIX, afortunadamente, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, esto, ¿no es cierto?, era muy distinto en periodos anteriores de la historia. Lo segundo es que más que relatar la grandeza, las maravillas tecnológicas o las instituciones políticas, como lo hacen los viajeros varones, sobre todo, por ejemplo, los viajeros latinoamericanos que van a Europa, a Estados Unidos, ellas privilegian la descripción de la gente y su entorno, o sea, son descripción de las personas. Describen, como habíamos visto, en detalle el espacio doméstico y privado, describen su habitación, por ejemplo, las vistas desde su casa, los utensilios de su diario. Esto aparece en el relato también de María Graham. Entonces, antes que los grandes relatos de las maravillas que están viendo, ¿no es cierto?, en otros lugares del mundo, lo que relatan son las pequeñas vivencias de las personas, dónde habitan, cómo se desenvuelven. Por eso son relatos bien, bien bonitos. Y finalmente, ¿no es cierto?, el hecho de que se viera la vida privada, ¿no es cierto?, que fuera el lugar que las mujeres tenían que habitar y describir. Entonces hace que muchas de las caracterizaciones que hacen de los relatos de viaje son más bien de vidas cotidianas de las personas, o sea, cómo se desenvuelven, cómo transcurre su vida. Son historias muy, muy interesantes porque si una de las cosas que nosotros sabemos como historiadores que si no tenemos relatos de un registro de una época, ¿no es cierto?, no podemos conocer esa época. Y ustedes han estado haciendo el trabajo de análisis documental que tenían que entregar hoy día, parece así, y han tenido esa experiencia, ¿no es cierto?, de encontrar documentos para poder explicarle, ¿no es cierto?, al resto cómo era una época determinada. Y entonces es el gran problema que tenemos nosotros para historiar y hacer historia de la vida cotidiana de otros tiempos, ¿no es cierto?, que no hay relatos de la vida cotidiana, porque los varones, por su tipo de educación y por lo que se espera de un varón, no hacen esos relatos, hacen relatos de grandes cosas, instituciones, naturaleza, digamos, y son las mujeres las que efectivamente logran hacer estos relatos de viajes de vida más íntima, digamos, de cómo esto transcurre al interior de ciertas sociedades. Eso es bien interesante para nosotros porque nos da un registro nuevo y una mirada nueva respecto de lo que es la historia y cómo podemos formar una idea, ¿no es cierto?, de ciertos tiempos en el pasado. Bien. Esta es una imagen de María Graham, ¿no es cierto?, que es la autora que vamos a ver hoy día. Voy a dejar solamente voy a hacer solamente una introducción al texto, a su texto, digamos, y a su vida y como viajera. Por lo tanto, la clase va a ser un poco más breve, digamos, porque quiero detenerme un poco en eso y finalizar en la última clase. Voy a dar algunas descripciones, digamos, de María Graham para ir un poco armando su biografía. Bueno, como ustedes se imaginarán, es una viajera inglesa, ¿no es cierto?, escritora, que nació el año 1785. Tenía una infancia diferente a otras mujeres de su época, ¿no es cierto?, porque, ¿no es cierto?, acompaña a su padre, ¿no es cierto?, en lo que es la colonización de la India por parte de Inglaterra, ¿no es cierto?, y ahí es donde contrae matrimonio también, ¿no es cierto?, con un inglés. Una vez, ¿no es cierto?, que contrae matrimonio con un capitán de la marina, ¿no es cierto?, emprende un viaje hacia América del Sur. Esto no era tan raro
porque a diferencia de lo que nosotros hemos sido acostumbrados, las mujeres acompañaban bastante a los varones, incluso en temporadas de enfrentamientos bélicos, ¿no es cierto? Eso no lo sabíamos mucho antes porque pensábamos que las mujeres siempre estaban fuera, pero efectivamente no era así. Y este es un caso bien particular de cómo un inglés, ¿no es cierto?, va con su propia esposa en estos viajes de exploración también, o de, no, más que exploración, son viajes eh, para afianzar el dominio marítimo de Inglaterra, ¿no es cierto?, en el marco del imperialismo, del imperio que se había formado, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Y ahí parte, ¿no es cierto?, en, en el año 1822, ¿no es cierto?, a lo que es América del Sur. Lamentablemente para María Graham, ¿no es cierto?, a la altura del Cabo de Hornos, fallece su esposa, y entonces lo tuvieron que enterrar en Valparaíso, ¿no es cierto?, donde ella se queda. Ella decide quedarse ahí, ¿no es cierto?, durante un tiempo, no seguir un viaje a Europa. Esto ya es totalmente provocador, porque que una mujer viuda no se sometiera a los dictámenes de la sociedad, ¿no es cierto?, de la época, y volviera a Inglaterra y se quedara viuda para toda su vida, en algún lugar, ¿no?, que podía ser su propia casa, aunque las mujeres cuando se quedaban viudas, ¿no es cierto?, perdían gran parte de su ingreso, porque pasaban a otros varones, digamos, eh, o lo que le quedaba, ¿no es cierto?, por ejemplo, podía ser ir a a una agrupación religiosa como una monja, ¿no es cierto? Ella decide quedarse en Chile y decide quedarse en Valparaíso específicamente, que, que era la ciudad en el momento del viaje de ella, a principios del siglo XX, más importante de Chile, muchísimo más importante que Santiago, digamos. Valparaíso no era la capital, pero funcionaba como si fuera la capital mercantil de Chile, y ahí estaban los edificios más importantes, más grandes de todo el país, digamos, y todas las instituciones, gran parte de las instituciones funcionaban ahí, etc. Y en Valparaíso, ¿no es cierto?, ella, para sobrevivir y poder mantenerse, se convierte, ¿no es cierto?, en cronista, pintora, dibujante, historiadora. Ella era muy dotada en términos de sus capacidades, digamos, de descripción, eh, y también, ¿no es cierto?, sus capacidades artísticas como dibujante y pintora. Entonces aprovechó la estancia de Chile, de quedarse en Valparaíso, para recorrer también parte de la zona central, a partir, ¿no es cierto?, del propio Valparaíso. Bueno, hay varios aspectos que hacen esta viajera muy especial. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es que no solo, ¿no es cierto?, eh, em, hablaba español y también Brasil, porque también estuvo en Brasil, sino también, ¿no es cierto?, que tenía un acceso muy importante a los círculos de la política de los países donde ella estaba, en este caso de Chile, por ejemplo. Es decir, no es una extranjera que llega a un lugar, ¿no es cierto?, sin conocer el idioma, sin conocer digamos, la estructura política que tiene el país, y vivir como muchos extranjeros de esa época, ¿no es cierto?, un poco en una sociedad aislada, ¿no es cierto?, una sociedad un poco paralela a la que era la sociedad chilena, porque pudo haberla hecho, ¿no es cierto?, con la gran cantidad de ciudadanos ingleses que existían en ese momento en el puerto de Valparaíso. Sin embargo, ella habla el idioma, ¿no es cierto?, y se comunica con las personas, y trata de comunicarse rápidamente con los círculos de poder más importantes digamos, de la aristocracia chilena, ¿no es cierto?, entre otros con ministros de Estado, presidentes de la República, etc. Al ser británica, evidentemente esto le ayuda para poder ser recibida, en fin, por distintos mandatarios o personas con poder político. En la Corte Imperial de Brasil, donde estuvo también un tiempo, aparte de Chile, hizo amistad con la emperatriz María Leopoldina, ¿no es cierto?, que había llegado de Austria hace un tiempo, y fue la institutriz al mismo tiempo de la princesa Doña María de Gloria, que era hija del emperador Pedro y la emperatriz María de Portugal. Y más tarde sería, ¿no es cierto?, Doña María III de Portugal cuando asciende su esposo al trono. Un aspecto que queda bastante claro del viaje de María Graham es la minuciosidad al documentar sus viajes. Ya hemos mencionado el hecho de que ellas mencionan con mucho detalle, ¿no es cierto?, aspectos que para los varones pasan completamente
desapercibidos. Esto, ¿no es cierto?, esa minuciosidad le dio espacio para poder tener una materia prima, ¿no es cierto?, que alimentara sus libros, que podían ser del interés de los lectores en Europa. Y por otro lado, ¿no es cierto?, quiere continuar con el modelo de Alexander von Humboldt de relatos de viaje, que son principalmente relatos de viaje como diarios de viaje, ¿no es cierto? Y que ella quiere de alguna manera continuar con ese género literario, ¿no? Es un género, en realidad, un género literario. Acá tenemos algunas citas, solamente voy a nombrar esta, digamos, y tal vez, a ver, sí, para poder, ¿no es cierto?, hacernos una idea de cómo ella, ¿no es cierto?, miraba la realidad. Aquí tenemos entonces el 20 de noviembre de 1822, donde se relatan, ¿no es cierto?, los sonidos y las sensaciones que dieron comienzo a lo que fue el terremoto que sacudió Chile. A las 10:15 de la noche, la casa recibió un choque violento, junto con un ruido similar al de la explosión de una mina. Me quedé quieta, hasta que con la vibración aún incrementándose, las chimeneas se cayeron y vi las paredes de la casa abierta. Saltamos al suelo y apenas llegábamos ahí cuando el movimiento de la tierra cambió de una vibración rápida a un vaivén como el de un barco en el mar. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una descripción típica de Maria Graham, ¿no es cierto? No solamente está haciendo una descripción del terremoto, que uno podría decir, bueno, es una descripción del terremoto, sino que también cómo ella se siente, qué es lo que se estaba digamos, pasando por una situación especial cuando esto ocurre, digamos. Entonces, hay una descripción que si lo comparáramos con los viajeros masculinos, que dirían, ¿no es cierto?, que hubo un gran movimiento de tierra, ¿no es cierto?, que alteró ciertos animales o algo así, ¿no es cierto? No hay una descripción en ello personal del tema, sino que son descripciones que tratan de ser, comillas, objetivas, ¿sabes? Por eso son impersonales. Y ya sabemos ya que la objetividad de la ciencia no está dada en eso, no está dada en esa intencionalidad de objetividad, como la que podían evidenciarse en el caso de los viajeros masculinos. Aquí tenemos entonces una viajera que está haciendo un texto distinto al texto que hacen sus colegas varones. A partir de estas observaciones, ¿no es cierto?, ella escribe un artículo que se llama Recuento de algunos efectos de los últimos terremotos en Chile, que lo escribe en una digamos, revista que hasta el día existe, ¿no es cierto?, que es muy relevante para la historia de la ciencia en Inglaterra, que es Transaction of the Geological Society. Y justamente muestra a Maria Graham haciendo hipótesis respecto de lo que eran, ¿no es cierto?, los temblores, digamos, o los terremotos, como un asunto principalmente geológico. Entonces ahí tenemos una perspectiva que nos permite entender una contribución a la ciencia de Maria Graham en el marco de la descripción de cómo eran los terremotos, porque los terremotos hablan de cómo funciona la geología. Y en este momento no se estaba muy seguro si los terremotos eran por efecto de lo que sabemos hoy día, ¿no es cierto?, el choque de placas, ¿no es cierto?, un fenómeno más bien geológico, o si los terremotos estaban vinculados, ¿no es cierto?, a las fases de la luna, u otros elementos, ¿no es cierto?, similares. Entonces, aquí tenemos una descripción que es una descripción científica, y por eso fue publicado en este periodo, un diario, una revista, perdón, de corte científico. Tuvo gran importancia, este artículo, porque por primera vez se describía desde, ¿no es cierto?, el epicentro de un terremoto, ¿no es cierto?, y qué es lo que estaba ocurriendo con el movimiento, podemos ver el texto si quieren en algún momento, pero ahora no lo quise poner, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, con el movimiento de la Tierra. Y esto, como decía, fue importante para otros científicos, como el propio Charles Darwin, que lo citó. De hecho, este texto está bien citado en general. Hasta que, ¿no es cierto?, en el año 34, el presidente de la Geological Society cuestionó las exactitud de las observaciones de Graham, George Greenough. Y esto provocó un
dificultad bastante grande para entender, ¿no es cierto?, digamos, el papel y el valor, principalmente, más que el papel, el valor científico que tenía su trabajo. No voy a entrar en la discusión acá, pero es bastante detallada, digamos, respecto de qué elementos son los que le criticaron a María Graham, pero sí quiero mencionar, ¿no es cierto?, que posteriormente se probó que la experticia de María Graham era bastante grande en geología, y que tuvo una gran destreza para sortear los obstáculos de la comunidad científica, digamos, de su tiempo, que marginaba a las mujeres del acontecer, o perdón, de la investigación científica. Hoy día sabemos que George Knauf, ¿no es cierto?, en el fondo lo que más le criticaba y le molestaba no era el trabajo en sí mismo de María Graham, no eran las conclusiones, ni el lugar donde había sacado la información, etcétera, sino que le molestaba que fuera mujer. O sea, ese es el gran tema, ser mujer y escribir en una revista científica y ir ganando reputación como científica. Eso es lo que más le complicado, según lo que sabemos hoy día. Posteriormente se reivindicó, ¿no es cierto?, los análisis que hizo María Graham, ¿no es cierto?, en el caso del terremoto de Chile, porque efectivamente hay una relación que se veía ya entre los movimientos de la Tierra y algo que estaba ocurriendo a nivel geológico. Entonces, la geología va a ser una de las herramientas que van a tener, ¿no es cierto?, los científicos para entender por qué la Tierra se mueve, digamos, en estos terremotos. Que no era efecto solamente de los volcanes o efecto de las fases de la Luna, sino que había algo más, que todavía no alcanzaban a entender, porque todavía no estaba desarrollada la teoría de placas, ¿no es cierto?, de la tectónica de placas, pero sí había una sospecha de que el terremoto tenía que ver, ¿no es cierto?, con algo que pasaba al interior de la Tierra. Y María Graham fue importante en su trabajo para entender este fenómeno. Bien. Vamos a dejar la otra parte de los análisis que hizo, ¿cierto?, de la propia naturaleza, digamos, y vamos a relacionarlo con los bocetos y los dibujos que hacía María Graham, para terminar de ver, ¿no es cierto?, finalmente algunas citas para redondear un poco su perspectiva. Así que yo llegaría hasta acá y pausaré la grabación.